Continuamos nuestro estudio de la palabra del Señor en Mateo 6, que nos habla de esa magnífica pregunta que le ha hecho los discípulos al Señor Jesucristo. Es enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y vamos a ir con esta parte de esta oración modelo, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para recordar el contexto, vamos a ir a Mateo capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 9. Si usted ya lo tiene ahí, por favor, póngase en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ir a nuestro Padre del Cielo en oración, dándole gracias por un día más de vida, por un día más que podemos compartir con nuestra familia. Agradecerles que hemos podido venir hasta aquí hoy. Agradecerle al Señor por la salud, por el trabajo, por el sustento, y darle gracias porque podemos abrir su palabra, estudiarla. Y venimos con un corazón abierto, una mente atenta, para que podamos nosotros escuchar tu voz, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Enséñanos a orar como esa petición que le ha hecho los discípulos a ti, Jesús. Hoy te la hacemos también. Enséñanos a orar, a agradar al Padre, a glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas, a importarnos por cada plan de Dios en esta tierra y sobre nuestras vidas, nuestra familia, Señor. Toma el control de absolutamente todo en esta noche. Bendice a las personas que nos están viendo en este momento y que tu nombre sea glorificado una vez más esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedo tomar asiento, mi hermano? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11 nos habla de este versículo que el Señor Jesucristo le ha dado a los discípulos, ¿no? Y en esta petición, es la primera petición en la estructura del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo nos dice por primera vez acerca de nuestras necesidades personales. De nuestras necesidades personales. Las tres primeras peticiones tienen que ver acerca de Dios, de su reino, de glorificar a Dios. Y ahora viene esta parte acerca de las necesidades personales. Y con eso sabemos y tenemos el convencimiento que debemos estar sometidos a Dios. Toda nuestra oración, toda nuestra vida debe estar sometida a Dios. Eso significa darle el primer lugar a nuestro Dios creador en nuestras vidas, en nuestra oración. Y luego tenemos ese derecho de pedir aquellas cosas que necesitamos para llevar a cabo su voluntad. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Nos está hablando esta frase de pan, y quiere decir del pan, ese pan de harina, del que compras en la esquina del vecino. Ese es el pan. Muchos piensan que es el pan del cielo y se van por allá a predicar otras cosas acerca de este pan, aunque la Biblia nos dice que el pan del cielo, ¿quién es? El Señor Jesucristo, y que el pan también es la palabra de Dios, como dice Jeremías capítulo 15, versículo 16,
Ese es el pan del cielo. Pero aquí exclusivamente nos está hablando de ese pan físico, de ese pan que debemos nosotros tener todo el tiempo, ¿no? ¿Qué representa qué ese pan? El pan representa todas las necesidades de nosotros, los hijos de Dios, en esta tierra. ¿Qué necesitas? Comida, bebida, ropa y techo. Y eso es lo que estamos pidiendo en el Padre Nuestro, que Él nos dé ese pan, que nos dé lo que necesitamos, las cosas materiales que necesitamos para subsistir en esta tierra. Cuando Jesús habló del pan, se refería a ese pan real, a esas necesidades reales que necesitamos cada uno de nosotros, en el sentido de esa provisión diaria, ¿no? Usted póngase a pensar un momento, como yo lo pensé, un Dios todopoderoso, un Dios que orquesta absolutamente todo para que su plan funcione, para que su plan no sea derribado por nada ni por nadie. El Dios que controla todo el universo, que le ha dado a cada estrella su nombre, que sabe cuando un pajarillo cae al suelo, que tiene contados los cabellos de tu cabeza, ese Dios poderoso de todo el universo, Él le importa tus asuntos, Él importa nuestros asuntos cotidianos, Él se importa con tus necesidades, Él se importa con lo que estás pasando. Eso es algo increíble, algo que no cabe en nuestra cabeza, como un Dios así de poderoso se preocupa por las cosas que necesitamos a diario. Alguna vez alguien me preguntó, yo no creo eso que Dios esté pensando en cada detalle de mi vida. Dios tiene tantas personas en el mundo que está muy ocupado. Yo casi no le oro, me decía. Obviamente esta persona no conoce quién es Dios, no conoce el poder de Dios y no sabe el valor que Él representa para Dios como su creación. Es un valor infinito. Él nos creó, es un Dios que sustenta su creación. Y esta oración que nos dé ese pan es una oración por nuestras necesidades. Necesidades, no nuestras codicias. Dios nos da el pan, lo necesario. No pidas turrón, ¿no? Es pan. Las necesidades básicas que nos promete el Señor para estar en esta tierra. Y vamos a ir a las Escrituras para ver cómo nuestro Dios tiene el cuidado de absolutamente todo. Se la voy a leer. El Salmo 145 nos dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Job 38 nos dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento? ¿Ya pensó esto? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida, ¿quién los sustentará? Adivine quién es. Dios. Y vamos a un pasaje bien conocido por todos vosotros, que es Mateo 6, versículo 25. Sígalo conmigo. En ese mismo capítulo 6, mire lo interesante que nos habla acerca de la estructura del Padre Nuestro, pero también nos habla de la provisión. Mire cómo el mismo contexto de la palabra nos ayuda a entender qué es esto del Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 25, dice, por tanto digo, que te afanes. ¿No? ¿Leí mal? Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, está haciendo una comparación, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, o sea, no apilan en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, más días a su vida, ¿no? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan y no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no? Así de hermosa, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Oh, qué fuerte el Señor! Y tiene toda la razón de decirnos hombres de poca fe. 31. No os afanéis pues diciendo, casi como una queja, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32. Porque los gentiles, aquellos que no creen en Dios, ¿no? Buscan todas estas cosas. ¿Qué buscan ellos? Comida, techo, bebida. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ha dicho el Señor serán, ¿qué? Añadidas. Nos está haciendo una comparación con los gentiles. Los gentiles, el que no cree en Dios, el ateo, primero busca las cosas antes que Dios. Pero los hijos de Dios buscamos primero al Señor, que nos da todas las cosas. Eso no significa que no debemos trabajar, sí debemos trabajar. Mira lo que dice Lucas 12, capítulo 12. Lucas capítulo 12, 24. Dice, considera los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse, mire, el afán, la ansiedad, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? 27. Considerad los lirios como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Recordad que Salomón tenía grandes riquezas, ¿no? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué vemos aquí? Que Dios provee para las aves y cuida de ellas. Cuida de ellas. Por lo tanto, debemos nosotros, los hijos de Dios, esperar que Dios se ocupe de nosotros, porque valemos más que esos pajarillos. ¿Por qué te preocupas entonces? Es nuestro deber trabajar, sí, eso está claro, pero no debemos estar ansiosos y preocupados porque Dios obrará en nuestras vidas trayendo provisión. Dice el texto, ¿no bailéis vosotros más que las aves? Son muchas las personas, usted que me escucha hoy, que andan preocupadas sobre todo con las cosas materiales. Andan muy preocupados, en demasía. Pero ¿sabe qué significa esa preocupación? Que esa persona no comprende el valor que tiene él o ella para Dios. Quizás piensa que un pajarillo vale más que él o ella. También se traduce en esa falta de desconfianza a Dios, que Dios no me va a proveer. ¿En qué? En un exceso de trabajo. Trabajas y trabajas y trabajas pensando que es lo que vas a conseguir es más provisión. ¿Y tú no has visto que mucha gente descansa en Dios? Le da el primer lugar a Dios y Dios le provee. Y mucha gente que trabaja y trabaja y no le da el primer lugar a Dios, muchas veces anda alcanzada todo el tiempo. No le alcanza el dinero. No sabe dónde está el dinero. Esa preocupación es una baja comprensión del valor que tienes ante Dios. Es una falta de conocimiento de quién es Dios, que Dios es todopoderoso y se preocupa por nosotros. Y no comprenden lo que Dios tanto le ama y se preocupa por nosotros. Yo me ponía a pensar en el momento del huracán, cuando pasó el huracán.
Frente a la ventana donde yo estoy hay un árbol y siempre hay pajarillos. Y en la mañana, antes de que salga el sol, están cantando. Y había nidos y vinieron los vecinos a mirar el nido. Y eso fue una noticia por la cuadra. Y cuando venían esos vientos fuertes, yo decía, "Ay, Dios mío, ¿dónde estarán esos pajarillos?" Yo pensé encontrar miles de pajarillos en el suelo después de que pasó el huracán. Salí a mirar y no había ni uno. Dios los cuidó. ¿O tú viste algunos? Dios los cuidó. Ellos hicieron su parte, quizás se metieron en una gruta, se escondieron, pero Dios hizo su parte. Los cuidó. ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Si eres más importante que un ave. No puedes añadir nada a tu vida con preocuparte que Dios no te va a proveer. Bueno, sí vas a añadir ansiedad. El mal del siglo, el estrés, que va a acabar con tu salud. Es algo autodestructivo, es un pecado. Es un pecado no confiar en Dios, ¿sabías? Hay mayores pecados que ese, pero es un pecado. Es decirle a Dios, yo no confío en ti, confío más en mis fuerzas y por eso trabajo tanto y tanto, tanto, que no te sirvo a ti, no te busco a ti, porque si yo no trabajo tanto, ¿quién me va a sustentar? Es un pecado destructivo. Te lleva a la ansiedad, al estrés, a la autosuficiencia. Porque puedes decir, yo soy el que proveo, yo soy el que consigo. Pero tienes que darte cuenta que es Dios el que te da el trabajo, es Dios el que te da las fuerzas, es Dios el que conecta absolutamente todo para que tú puedas traer ese pan a la mesa. Porque por más salud que tengas, por más trabajo que tengas óptimo, si Dios no le place, no te bendice. Hay muchos que no descansan en esta promesa de Dios y solo viven para trabajar. Les quita tantas fuerzas el trabajo que cuando quieren servir al reino de Dios vienen cansados, vienen agotados y no hay fuerzas para servir a Dios. Se desgastan en tanto pensar y pensar y pensar y se descentran, pierden el norte de lo que Dios quiere para sus vidas, porque están preocupados en las cosas materiales de esta vida que Dios te las va a dar. La confianza en Dios, en lugar de añadir años a nuestra vida, si la cambias por la desconfianza, te va a quitar años de vida, con tanta ansiedad, de pensar y pensar y pensar en qué vas a hacer. El texto dice, aprende de las flores. Dios cuida de las flores con cada día soleado, con la lluvia, porque eso es alimento para las plantas. Así Dios cuida de nosotros. Por eso es que, Señor, leo esto y me inclino ante Él porque dice una cosa tan certera que dice, hombres de poca fe, claro que sí, somos de poca fe. Poca fe es pensar que el Señor viste a los lirios del campo y nos dejará desnudos, sin comida, sin proveer. Eso es insensato, eso es poca fe. Y la fe es la certeza inamovible de que aquello que esperamos de Dios, aquello que creemos que Él nos provee, es verdadero, que es cierto e incuestionable, se va a cumplir. Esa es la fe. Esperar aunque nuestros ojos naturales vean otra cosa. Quizás tú no tienes hoy trabajo, tienes problemas económicos, pero no veas con los ojos carnales, tienes que ver con los ojos en la fe. Y tener la fe en el Señor Jesucristo, que prometió eso, que nos va a proveer. Pero la falta de fe se traduce también en no conocer a Dios. Si tienes falta de fe, que no tienes fe en que Dios te va a proveer, es porque no conoces a Dios. No lo conoces. Es no reconocer que Dios cuida de nosotros. Pues que muchas veces pones la fe en ti mismo. Y es como decirle a Dios, mira, es mejor confiar en mis fuerzas que en tu poder infinito. Estoy traduciendo algo cotidiano
para que me puedas entender. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El propósito de esta petición es que aprendamos no a ser tantos pedidores, no a pedir y a pedir, sino nos lleva a tener gran fe en que Dios nos va a dar el pan diario, que nos va a dar y va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué decimos esto? Porque confiamos más en las cosas que tenemos en el corazón. Dice la Biblia, donde está puesto nuestros tesoros, es allí donde está puesto tu corazón, ¿no? Es lo que centra toda tu vida. Y oímos en las noticias de escasez, ¿no? ¿Cómo se escucha ahora de la escasez, no? Que la economía está pésima. En el mundo nadie se salva. La economía está en picada, está de mal en peor. Que hay gente que sufre la falta de todo, mientras otros tienen sus despensas llenas. Pero es allí donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros no confiamos en los gobiernos, nosotros no confiamos en la economía, nosotros confiamos en Dios, que es el que provee. Pero esa falta de confianza en Dios y en su promesa de cuidarnos, en esa promesa de proveer lo que necesitamos, se traduce en algo muy común. Tú quieres ver a alguien que no confía en que Dios lo provee. ¿Quieres saber cómo es esa persona? Su boca está llena de queja. Solo hay queja, una queja constante. Se queja de la economía, se queja de los precios, se queja de la economía del mundo, se queja de que no alcanza para nada, se queja y cuando tiene más tiempo, se queja. Y eso lo que está diciendo esa persona con su boca es, le está diciendo a Dios, yo no confío en ti, el Dios Todopoderoso, yo no confío en ti, mira lo que dicen las estadísticas en la televisión, va todo de mal en peor, mira cómo está mi país, va de mal en peor, mira la economía, mira la escasez. Aquel que se queja por la situación no confía en que Dios es su proveedor. ¿Usted recuerda a Elías? Estaba huyendo de Jezabel y se fue a un lugar apartado. ¿Quién le llevó comida? Un cuervo, en el pico. ¿Y qué comen los cuervos? ¿Ah? Hasta carne. ¿Y sabe qué le llevaban? Carne. Dios provee, mis hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y podemos preguntarnos, en este momento de tantas peticiones que hemos hecho, ¿es permitido pedir por el pan? Por supuesto que sí. Es Jesús quien nos dice, pidan el pan. Y esta petición, lo que tenemos que entender dentro de la estructura del Padre Nuestro, es que es la cuarta petición, no es la primera. ¿Cuántas veces nos levantamos y lo primero que abrimos nuestros ojos es, Señor, que me vaya bien en el trabajo, que pueda hoy ganar lo que tengo que ganar? Y nunca le damos gracias a Dios, porque pudimos abrir los ojos. Porque podemos levantarnos con nuestras propias piernas, porque tenemos un techo, porque Dios nos provee. El orden que Jesús ha dado es pedir por el pan en la cuarta petición. En la cuarta petición nos da una lección que en el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones, todas están centradas en la gloria de Dios. Primero ya vimos, santificado sea tu nombre, que en mi vida tu nombre sea santificado, que los demás vean que Dios vive en mí, que sea santificado en otros, que Jesús se haga en los demás, que ellos puedan dar fruto, venga tu reino, que venga ese reino del Señor, que venga pronto, que su venida sea pronta, que aquí nazca ese reino en los corazones por medio de la predicación, cuando ellos crean en el Señor Jesucristo, y hágase tu voluntad en el cielo como es en la tierra, ¿no? Así como los ángeles le sirven a Dios en el cielo, que nosotros le podamos servir a Dios así como los ángeles aquí en la tierra. Que eso es lo que anhelamos de Dios en las primeras tres peticiones. Y luego sí, pedimos por el pan nuestro. ¿Y sabes por qué esa hermosa discriminación?
porque Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos. Pero muchas veces vamos con nuestro afán, como si Dios no supiera. ¿Qué nos sucede? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pedimos pan, lo que es necesario, no pedimos cosas superfluas. Y oramos por ese pan cada día. Aquí, con esa expresión, danos ese pan, le estamos pidiendo a nuestro Padre, estamos diciendo que dependemos de Él, que no soy yo el que consigue el pan, es Él el que me da el pan, es Él el que me provee. Recordáis que los israelitas en el desierto dependían de la provisión de Dios, ¿no? Esa peregrinación por el desierto, ellos tenían que sustentarse y Dios les envió ¿qué? El maná. ¿Y qué era el maná? Parecido a unas hojuelas blancas, dulces. Y ellos al pedir el pan cada día a Dios estaban reconociendo que era Dios que le enviaba ese pan. Y nosotros rogamos a Dios que nos dé ese pan todos los días, nuestro sustento diario. Note que la frase dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Aquí hay dos palabras claves, dice nuestro, el pan nuestro, y dánoslo, está en plural. Está en plural. Esto no es una oración egoísta, mis hermanos. ¿Cuántas veces te piden oraciones egoístas, no? Ore por mi trabajo, ore por mí esto, ore por mí esto, ore por mí esto. La oración del Padre Nuestro nos ayuda a salirnos de ese egoísmo y pedir por los demás, por nosotros. No se trata de conseguir mis necesidades o que mis necesidades estén satisfechas. Se trata de orar por las necesidades de la familia de Dios. Dánoslo, nuestro pan. Es de todos. Y la Biblia nos presenta un gran interés en envolver a nuestros hermanos en Cristo, en nuestras hermanas en Cristo, en nuestra vida de oración. Que en tu oración estén tus hermanos, para que Dios cumpla, o su promesa, no cumpla porque Él siempre la cumple, dé esa provisión a los hermanos. Pablo nos pide que no miremos tanto nuestras propias necesidades, sino que pensemos en los demás. Mire lo que dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, o en cambio, cada cual también mire por los de los otros. Tenemos que mirar por el beneficio de los demás y pedirle al Señor que provea para nuestros hermanos sus necesidades. Por eso venimos a orar aquí antes del culto. Cuando haya un hermano en gran necesidad o que le ha fallado al Señor, se nos exhorta también que llevemos que la carga unos por los otros. Es una oración en común, como dice Gálatas 6:2. Y cuando estemos pensando más en nosotros y en satisfacer siempre nuestros deseos, el texto nos exhorta diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otro texto en la 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Ahora mi pregunta es, ¿oras también por el pan de los demás? ¿Estás aprendiendo a orar? Hermanos, tenemos que orar de una manera más comunitaria. No es solo tu necesidad, no son las cosas que te apremian, son nuestras necesidades, como un cuerpo de Cristo. Hay una tendencia muy marcada de orar por nosotros, ¿no? El yo. Primero oro por mí, luego sigo orando conmigo y termino dándole gracias a Dios por mí. Yo. Y al orar hay que hacerlo incluyendo a los otros. No es solo que Dios me dé mi pan diario, no. Es que nos dé nuestro pan para que yo comparta el pan con otros, que sea solidario con otros, que yo sea compasivo por los pobres, por el necesitado,
Dios bendice a sus hijos mostrando que Él es un Dios poderoso, pero también bendice a sus hijos para que sus hijos bendigan a otros. Dios bendice las vidas, pero ¿por medio de quién lo hace? De sus hijos, de nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Le pedimos a Dios que nos lo dé, ¿cuándo? Hoy. No haga esa oración, Señor, dame el pan de esta semana. Amén. Porque eso es lo que hace nuestra naturaleza carnal. Nosotros quisiéramos hacer, sí, danos el pan del año entero, y seguro que no le vamos a buscar. Dios nos ha pedido que le pidamos el pan diario para que lo buscáramos todo el tiempo, insistentemente, en oración. Dándolo hoy aprendemos a no pasar un día sin oración, como también no puedes pasarlo sin alimento. No puedes pasar un día sin alimento, sin alimentarte. No puedes pasar un día sin oración y sin pedirle al Señor que te dé el pan diario. Eso expresa total dependencia a Dios. ¿Quieres saber si tú dependes de Dios? Dime cuánto oras. ¿Quieres saber qué tan dependiente de Dios eres? Dime cuánto oras en familia. ¿Quieres saber qué tan dependiente eres a Dios en comunidad? Dime cuánto oras en comunidad. Y te diré qué tan dependiente eres de Dios. El pan para hoy, no para la semana. No pedimos para las próximas horas, ni días o semanas. Cada día pides lo mismo. Señor, provéeme. Y no solo a mí, provéenos. Provéenos. Y todo esto, ¿sabe qué significa? Que descarta toda preocupación para mañana. Concéntrate en el día de hoy. Cada día tiene su propio afán. Vive el día de hoy. ¿Vives pensando en el pasado? Ya pasó. ¿Vives pensando en el futuro? ¿De quién es el futuro? Del Señor. No te pongas ansioso. Vive el día de hoy. Pide para las necesidades de hoy. Te pones ansioso por el mañana y no sabes si mañana vas a amanecer. Estás perdiendo energía, estás perdiendo fuerzas. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto al desierto, el pueblo sabía que allí no había dónde cultivar. Mira lo que sucede. Dios saca de Egipto a su pueblo y ellos sabían que en el desierto no hay supermercado. En el desierto no hay dónde cultivar. En el desierto no hay dónde pescar. En el desierto no hay dónde ir de compras, mis hermanos. No había nada que comer. Y quizás algún día pasaremos ese desierto aquí cuando las cosas se pongan mal. ¿Qué vas a hacer? En el desierto no había restaurantes. Pero Dios le dijo a Moisés que tenía 2 millones de personas que alimentar. Habían 2 millones de personas a quien alimentar en el desierto, sin poder cultivar. Y a esta gente le gustaba comer mucho. Mucho. Porque siempre pedían comida. Tú puedes leer esa historia en Éxodo capítulo 16, en tu casa. Mire. Pero él dijo, yo lo sostendré con el maná. Pero esa porción que él iba a enviar, el Señor lo enviaba día por día y tenían que recoger solo lo que iban a comer. Porque si recogían más, ese maná se echaba a perder, se dañaba, tomaba moho. ¿Y qué nos enseña con eso? Que nosotros no debemos acumular nada, debemos vivir en el día confiando en el Señor, de que nos provee todo el tiempo. Si ellos recogían más, estaban diciendo, Señor, yo no confío que quizás mañana tú no vas a enviar el maná, ¿y qué voy a comer mañana? Pero el maná se dañaba. Y aquel que recogía solamente la porción para ese día, estaba diciendo al Señor, yo confío que tú mañana me vas a proveer. Me voy a comer toda mi porción y la voy a disfrutar, porque sé que mañana tú nos darás de comer. Mis hermanos, necesitamos el pan fresco de cada día, nuestra provisión. Si Dios alimentó a tanta gente durante 40 años en el desierto, ¿no crees que lo harás por nosotros?
Lo hará por nosotros y con nosotros. Esta es una oración, mis hermanos, esta oración es una oración de confianza, de gran fe en Dios. Danos día a día las cosas que son necesarias para la vida. Otra forma de decirlo. No es una petición para que Dios cumpla las necesidades que aún no ha surgido, no, el día al día. Es una expresión de fe. Dejo ver mi fe en esa oración, de total dependencia y fe en las promesas de Dios, para cuidar a sus hijos de un día a la vez. Dios cuida un día a la vez. Y tenemos que nosotros poner esa confianza un día a la vez. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿En qué resulta saber que Dios nos provee? Bueno, primero que tenemos que aplicarlo. Tenemos que hacer la palabra viva en nosotros. Si sabes que Dios te provee, vive como si Dios te proveyera. Si sabes que Dios te va a sustentar y tú eres su hijo y eres más importante que una ave del cielo, ¿por qué estás ansioso? Haz tu trabajo. Haz tu trabajo. Trabaja. Pero lo que primero sea el reino de Dios, Dios mismo. Y por último, ¿qué nos lleva a todo eso? A ser agradecidos con Dios. Que un Dios tan poderoso, que creó todo lo que visible e invisible, se preocupa por nuestras necesidades. Quizás tu familia no se preocupa por tus necesidades, pero Dios sí, imagínate eso. Dios sí. Con billones y billones de personas en este planeta, Dios conoce tus pequeñas necesidades. Él es Dios. No es nadie más sino Dios. Y Él provee para sus hijos. Que hoy te vayas convencido por el Espíritu Santo y por esta palabra que Dios te provee. Pero haz tu parte. Pon fe. Y la fe es creer en Él. Aunque veas otra cosa diferente. Confía en Él. Confía en Él. Trabaja lo justo. Que no te quite la fuerza el trabajo para servir a Dios. Que Dios te va a proveer. Porque Él ama a sus hijos.